Si tú vas a celebrar la Pascua próximamente, necesitas aprender ciertas cosas que vamos a explicar en este video. Es muy importante que lo hagamos con entendimiento, que no solamente lo hagamos como un ritual o como una costumbre, sin saber en sí lo que estamos haciendo. Te invito a que me acompañes los próximos minutos para aprender más acerca de este tema. Bienvenidos a Carrera de Crecimiento. Crezcamos juntos. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital y te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. No importa si tiene muchos años en el Señor o es nuevo en el Evangelio, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y también en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Te va a ser de bendición y vas a crecer bastante. Dios te bendiga, bienvenido, crezcamos juntos. Para celebrar la Pascua debemos considerar dos aspectos principalmente que nos habla la Biblia evidentemente. Uno de ellos es el aspecto personal de aquel que va a celebrarla y la otra parte son los aspectos particulares de qué elementos incluyen la celebración de la Pascua. Voy a comenzar con el primer aspecto, el personal. Obviamente, cuando nosotros vemos en los evangelios la celebración que hace nuestro Señor Jesucristo, encontramos ciertos elementos. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, lo resume en sí e identifica aspectos personales de aquel que lo va a celebrar o aquel que va a participar de esa Pascua, para considerar cosas que deben ser muy importantes antes de llegar a ese momento. Nos dice la Biblia de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Una de las cosas que invita el apóstol Pablo a que hagamos previo a celebrar la Pascua es que nos examinemos a nosotros mismos y que no comamos o participemos de la cena del Señor de manera indigna. Si uno se pregunta ¿cómo puedo yo participar indignamente o no ser digno de participar? Bueno, una persona que no es digna de participar es aquella que solamente lo hace por tradición o ritual, pero nunca está viviendo en sí la palabra de Dios. Porque al decir que estás comiendo del Cordero o estás participando del Cordero, se entiende que haces su palabra, haces su obra, obedeces sus mandamientos, vives pues en sí la palabra. No solamente es consumirlo ese día en particular como celebración o como aniversario, sino que eres digno porque estás viviendo la palabra, estás haciendo la obra, estás cumpliendo tu ministerio, estás viviendo en sí la obra de Dios en ti. Entonces tú eres digno de tomarla. Si no, no. No es posible que una persona quiera participar de ese cordero cuando todo el año nunca lo consume o lo toma. Es decir, no participa de él, no lo hace de él, no se allega a él. Y eso es muy importante, por eso especifica aquel que lo hace indignamente, inclusive trae juicio o acarrea juicio para sí. Es muy importante que tú que vas a celebrar la Pascua o que vas a participar de ella estés bien delante de Dios para hacerlo, que estés viviendo continuamente y diariamente la palabra de Dios para que cuando llegue ese momento tú tengas los elementos suficientes y tengas la paz en tu corazón y en la conciencia de decir: lo voy a hacer porque me esfuerzo diariamente por comer del Cordero, aunque no sea bajo esta manifestación de este aniversario, pero siempre me alimento de su palabra o siempre estoy viviendo su palabra en mi vida a través de los mandamientos que me manda. Esa es una de las razones, lo personal, lo privado, lo único. Aún dice que nos examinemos, debemos analizar cómo son nuestros hechos, cómo son nuestras obras para decir, bueno,
creo que estoy haciendo lo posible y esforzándome lo más que puedo para participar de él. De otra manera, no deberíamos hacerlo o no deberíamos participar si no estamos bien, en otras palabras, delante de Dios. En Éxodo capítulo 12 nos habla de 4 elementos principalmente. Una es el cordero, que es evidentemente lo principal. Otra es acompañarlo con panes sin levadura. Otro con hierbas amargas. Y otro es la sangre. No comerla obviamente, pero sí haber rociado en ese momento o para ese tiempo alrededor de las puertas para la protección de la muerte con esa sangre. Y estos elementos se vienen añadiendo más y más conforme van pasando las generaciones, donde después inclusive se incluyen o se incluyeron a los salmos del 113 al 118. Esos salmos eran recitados cuando se celebraba la Pascua porque hacen referencia a que el Señor los libró de esa esclavitud y el pueblo está agradeciendo a Dios por lo que hizo en ellos. Obviamente los salmos se incluyeron después, no en la primera Pascua que se celebró, pero es tan extraordinario esto porque aún establece la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al Monte de los Olivos, después de haber celebrado la Pascua, cantaron esos himnos o entonaron esos himnos. Dice la Biblia en Mateo 26, versículos 26, 27 y 30 lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y el versículo 30 muy importante: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la celebración de la Pascua ya se habían incluido himnos en los cuales entonaban los participantes de la Pascua. Te digo, son de los salmos 113 al 118 los que se consideraron para la celebración propia de la Pascua, porque eran agradecimientos al Señor por haberlos librado de la esclavitud. Ahora, un elemento muy importante es que se conoce como Halel, que son estos himnos que se introdujeron, pero hay una serie de pasos por los cuales se estuvo haciendo de manera tradicional estos elementos. Y una era el comer el pan sin levadura, que es como el sacrificio, la santidad, la consagración hacia Dios. Después comer la hierba amarga, que les hacía alusión a que su vida fue amarga mientras estuvieron esclavos en Egipto. Después de eso comer del cordero, porque el cordero viene a quitar lo amargo que fue su vida en esclavitud y los hizo libres. Y después tomar de ese vino, un fragmento de vino para declarar en representación de la sangre del cordero. Obviamente después volvían a hacer los siguientes pasos: el pan sin levadura, la hierba amarga, el cordero, nuevamente una porción de vino. Hacían esos 8 pasos en general. Después entonaban los salmos del 113 al 115. Seguía el mismo procedimiento del pan sin levadura y hierba amarga, probar el cordero, probar del vino por 2 ocasiones más o 2 rondas más. Y después nuevamente se entonaban los salmos del 116 al 118, con lo que a final de cuentas se concluía o se terminaba la celebración de la Pascua. Esto se vino haciendo por muchos años de manera de tradición y con un significado extraordinario, hasta que llegó el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer ese cordero o ese sacrificio, donde Él mismo dijo: esto es mi cuerpo o esta es mi sangre, en esa famosa última cena, donde ya la representación de ese cordero viene a hacerlo Él de manera física y en sacrificio, donde el derramamiento de su sangre viene a representar la sangre del cordero de los años pasados, y es como se realiza. Por eso hoy en día la gente celebra sobre ese pan y ese vino, particularmente esos 2 elementos, porque al probar de ese pan representa el cuerpo del cordero o el cordero que se comía anteriormente y en pan sin levadura, y el tomar ese vino o jugo regularmente, que antes de ser procesado para llegar al vino, se consume en una representación. Aún el Señor dijo que esto se hiciera en memoria de Él. Nos dice 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto lo declara el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, y establece que ahora el participar de ese pan y de esa bebida, representando la sangre de Cristo o del Cordero, viene uno ya a probar de Él, viene uno ya a tener la figura de lo que se hacía en la primer Pascua en el Éxodo, antes de la 10ª plaga, en Éxodo capítulo 12, como se establece en la Biblia. Entonces, hermanos, es muy importante saber que primeramente nosotros como personas debemos sentirnos dignos al llevar una vida correcta para poder participar de la Pascua y no comerla indignamente. Número 2, lo que es el pan o la representación de vino deben ser tomadas con la valoración real de lo que representa, es decir, con el entendimiento de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, de que es el sacrificio y que a final de cuentas eso fue lo que pudo hacer libre al pueblo de la esclavitud. Cuando probaron del Cordero, cuando la muerte no entró sobre ellos y ellos pudieron salir libres de esa esclavitud que los tenía por mucho tiempo y por muchas décadas. Entonces, eso es muy importante saber. Primeramente, la persona, su corazón, su mente, su forma de estar delante de Dios, y también este par de elementos que no pueden pasar desapercibidos y que se debe hacer con entendimiento y con mucha reverencia. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas, porque cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas. También te invito a que me dejes tus comentarios. Es muy importante tu opinión acerca de este tema. Quizá tengas algunas preguntas o también pueda ser de edificación para otros que lo puedan leer. No olvides en suscribirte a este canal y en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Muchas gracias por tu atención, te mando muchos saludos y bendiciones, te espero en nuestro siguiente video y recuerda, crezcamos juntos. Crezcamos juntos.